Hola, bienvenidos nuevamente a su canal, Historiando Channel. Les saludo con el cariño de siempre su servidor y amigo Marco Antonio Mata Loide. Hoy, siguiendo con nuestra serie de efemérides, vamos a tener un tema muy importante. En pocos días estaremos a 21 de marzo, y sí saben que se celebra. Claro, el nacimiento de Benito Juárez, nuestro gran héroe, nuestro gran patriota, nuestro benemérito de las Américas. Pero hoy, en esta ocasión, no les voy a hablar de Benito Juárez, la historia tradicional. El pequeño pastorcito que se quedó huérfano y que no sabía hablar español y que se fue a la casa de su hermana y que... No, amigos, hoy les voy a platicar de la obra más importante de este gran político mexicano, las leyes de reforma. Con esta entrada daremos inicio a nuestro video del día de hoy, Benito Juárez y las leyes de reforma. Espero que les guste. Cada 21 de marzo, los mexicanos conmemoramos el natalicio de Benito Pablo Juárez García, político mexicano de extracción indígena, originario del estado de Oaxaca, quien, a pesar de su condición, llegó a ocupar la presidencia de la República. Este gran político, entre muchas otras obras, pasa a la historia por una serie de leyes, las llamadas leyes de reforma. Pero, ¿qué son las leyes de reforma? ¿Para qué se hicieron dichas leyes? Pues bien, les voy a platicar, como les dije al principio, la importancia de todas ellas. Las leyes de reforma son un conjunto de leyes expedidas por Benito Juárez en el puerto de Veracruz, de julio de 1859 hasta diciembre de 1860. Con ellas se pretendía quitarle el poder a la Iglesia Católica. Ustedes recuerdan, cuando México fue colonia de la Nueva España, la Iglesia fue una institución que tuvo mucho poder, no solo económico, sino también político. Por eso es que la Iglesia quedó acostumbrada a tener injerencia en asuntos de gobierno. Y aún después de que México se independizó, la Iglesia continúa con esa injerencia, con esa actitud de meterse en asuntos que no le correspondían. Pero llegó el presidente Benito Juárez al poder y alto, les dijo, no más. Y por eso se hacen las leyes de reforma. En ellas se muestra la radicalización del pensamiento liberal de esa época. En 1855 aparece la primera de ellas, la llamada Ley Juárez. En esta ley, Benito Juárez plantea que debe delimitarse el ejercicio de los tribunales eclesiásticos y militares solo a su campo. Es decir, los tribunales eclesiásticos solo para asuntos de la Iglesia y los tribunales militares pues solo para asuntos militares, y que no tuvieran injerencia, no tuvieran participación en asuntos civiles o en asuntos del gobierno. Pocos meses después, ya en 1856, aparece una nueva ley, la llamada Ley Lerdo. Esta ley fue elaborada por otro gran político, Sebastián Lerdo de Tejada, y en ella planteaba que todos los terrenos, fincas, ya sea rurales o urbanas, que pertenecían a la Iglesia, iban a pasar a ser propiedad de los renteros. Esto era con el fin de quitarle a la Iglesia tanta propiedad que tenía y pasársela a la gente humilde, a la gente que rentaba esas propiedades. En 1857 aparecería una nueva ley, la llamada Ley Iglesias. Esta elaborada por José María Iglesias, otro de los grandes liberales de nuestro país. En esta ley se prohibía a la Iglesia hacer los cobros eclesiásticos por los servicios que prestaba. Es decir, a la gente humilde no debía de cobrarle por ningún servicio, ya sea bautismo, boda o servicios funerarios. Son las tres primeras leyes. Estas leyes son el inicio de ese conjunto importante de leyes de reforma. Claro, con el pasar de los años aparecerían el resto de las leyes de reforma. La ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos vendría a complementar la ley Lerdo, aquella de las propiedades, porque ahora, con la aparición de esta ley,
las propiedades ya no pasarían a sus renteros, pasarían directamente a manos del gobierno federal. El gobierno tendría la oportunidad de vender a precios accesibles a la gente que quisiera. Lamentablemente esto se salió de control, pues los ricos fueron los que aprovecharon esos precios tan económicos de todas aquellas propiedades y empezaron a aparecer grandes latifundios, muy característicos de la época del Porfiriato. Otra ley es la llamada Ley del Matrimonio Civil. ¿Se vean ustedes que antes no se casaban por el civil? Bastaba con que fueran a la iglesia y el padre les diera la bendición y ya estaban casados. Pero era algo muy especial, porque el gobierno no sabía realmente quién formaba un matrimonio. Viendo esto, Benito Juárez elabora la Ley del Matrimonio Civil, en donde ahora, para que el matrimonio sea válido y de manera oficial, deberán de presentarse la pareja ante un juez de lo civil y ante él deberán de firmar el acta de matrimonio. El hecho de ir a la iglesia vestida de blanco la novia y la bendición y muy bonito todo eso, ya es meramente una tradición. Hoy en día basta con ir ante el juez de lo civil y firmar el acta de matrimonio. Pero para eso habría que establecerse primero el registro civil. Y claro, Benito Juárez hace la ley del registro civil. En ella se establecía que en todas las ciudades principales deberían de establecerse, por lo menos, una oficina del registro civil. Un juez, una secretaria. Imagínense el enorme paquete que se estaba echando Juárez a cuesta. ¿Y todo esto para qué? Pues para que las personas acudieran a dicha oficina y realizaran los trámites pertinentes. Cuando nace una criatura, los padres lo llevan y les entregan el acta de nacimiento. El gobierno sabe que ese niño existe. Cuando se casa la pareja, van ante el juez del civil y le entregan su acta de matrimonio. Cuando se divorcian incluso, también hay un acta de divorcio y se hace ese trámite ante el juez de lo civil. Y aún cuando la persona fallece, se tiene que hacer un trámite en las oficinas del registro civil en donde se le da un acta de defunción de la persona que ha partido de este mundo. Entonces vean ustedes la importancia de esta oficina. Y algo muy curioso, y me gustaría comentarles, es que la primera acta de matrimonio que se expidió en nuestro país fue en el puerto de Veracruz. Y adivinen de quién fue. Sí, exactamente. Benito Juárez se casó con Margarita Maza. Se casó por lo civil, ya se habían casado por la iglesia. Pero ahora, a manera de dar el ejemplo, Juárez va ante el juez del civil y se casa. Asimismo, la primera acta de nacimiento expedida en nuestro país fue precisamente una hija de Benito Juárez, también en el puerto de Veracruz. Tenía que poner el ejemplo, Benito. Otra ley que también es importante, aunque para muchos pudiera parecer algo banal, es la ley de los cementerios. Les platico que antes los cementerios eran casi que propiedad de la iglesia. De hecho, se establecían en la parte de atrás de las iglesias, pero solo podían sepultarse católicos. Entonces esto era un problema, porque ya en nuestro país empezaban a aparecer otras religiones y la gente no tenía dónde sepultar a sus difuntos. Entonces, viendo esta problemática, Benito Juárez decide quitarle a la iglesia los cementerios y ahora se los va a pasar a los municipios. De ahí que se empiezan a llamar cementerio municipal. Y es el gobierno municipal quien los administra. Obviamente pueden sepultar a las personas sin importar el credo religioso que hayan tenido. ¿Sí se dan cuenta, amigos? Cómo cada ley le va quitando a la iglesia cierta parte de poder. Le quitaron propiedades, le quitaron los cementerios, el hecho de registrar a las personas, el casarlos. O sea, empieza la iglesia a perder dicho poder. Y déjenme que les platique. Claro que la iglesia protestaba y gritaba, pero no podía hacer nada, porque la ley es la ley. Y Juárez estaba haciendo estas leyes para beneficio de la población mexicana. ¿Se han percatado ustedes que en los almanaques viene señalado el santo que se festeja ese día? Se conoce como santoral. Y es que
La Iglesia Católica tiene tantos santos que tienen uno para cada día o más santos para un día. Y esto era un gran problema porque en los pueblos se acostumbraba mucho a que vamos a festejar al santo patrono y por lo tanto se cerraba el comercio, se cerraban las oficinas de gobierno, cerraban las escuelas, suspendían las actividades para ir a festejar al santo patrono. Entonces era tan recurrente esto que las pérdidas económicas, el atraso cultural, el atraso económico era tremendo. Por eso Benito Juárez decide quitar muchos días festivos, la gran mayoría de ellos de carácter religioso. Hay una nueva ley que hizo Benito Juárez también en Veracruz, en donde la iglesia casi se nos infarta. Hablo de la ley de la libertad de cultos. Y es que todas las constituciones anteriores, amigos, hablaban que en México solamente había una iglesia oficial, la Iglesia Católica. Pero con esta ley, libertad de cultos, Benito Juárez permite que en nuestro país cada uno de los ciudadanos tengamos la libertad, el derecho de escoger el culto religioso, la iglesia que más nos acomode, que más nos guste, que nos llame la atención. Incluso podemos cambiar de una y de otra sin ningún problema. Es nuestro derecho, es nuestra libertad, establecida en la Constitución. Cuando la iglesia se enteró de esta ley, se nos andaba muriendo. Obviamente que las relaciones diplomáticas entre Ciudad del Vaticano y el gobierno mexicano terminan rompiéndose, al grado que ningún papa llegó a visitar a nuestro país en muchísimos años. El que lo hizo por primera vez fue el Papa Juan Pablo II, pero eso ya es en tiempos mucho más modernos. Pues bien, amigos, así de breve quise hacer este video, las leyes de reforma de Benito Juárez. Espero te sean de gran utilidad para entender por qué son tan importantes estas leyes. Déjame comentarte que poco a poco se fueron incorporando a nuestra Constitución. Primero la de 1857 y posteriormente a la Constitución del 1917. Espero les haya gustado este pequeño video. Espero que sea de su agrado. Quiero comentarles que estamos cerca ya de los 1700 suscriptores. Les agradezco mucho a todos ustedes por el apoyo que han dado a su canal. Pronto tendremos nuevas sorpresas. Pronto tendremos otros temas que platicar con ustedes que estoy seguro también les va a gustar. No olviden suscribirse, la gente que falta, dejar sus comentarios y compartir con tus amigos tu canal, Historiando Channel. Hasta pronto, amigos.